Imaginen esto. Dos titanes de la música cara a cara, un estudio empapado de tensión creativa. Por un lado, James Hetfield. La fuerza cruda y agresiva detrás de Metallica. Un hombre que ruge a los micrófonos con el poder de un tren de carga. Por otro lado, Lou Reed, el enigmático y mordaz poeta del underground de Nueva York, rebosante de arrogancia artística. Sus mundos chocaron durante las infames sesiones de Lulu, un proyecto que prometía innovación, pero entregó caos. Ahora, años después, Hetfield ha roto el silencio, exponiendo la dinámica tóxica que convirtió la colaboración conflicto. Pero esta no es solo una historia sobre el choque creativo entre Hetfield y Reed. La carrera de Lou Reed fue un laberinto de disputas, escándalos y demonios personales. Detrás de su personalidad genial y vanguardista, había un hombre enfrascado batallas con compañeros de banda, amantes, críticos e incluso consigo mismo. Esta es la historia no contada de Lou Reed, brillante, beligerante e impenitentemente volátil. Piensen esto. Una legendaria banda de metal conocida por sus estruendosos riffs, uniendo fuerzas con un poeta punk, cuya voz era más palabra hablada que canción. Desde el momento que Hetfield y Reed entraron al estudio, quedó claro que esto no iba a ser un camino fácil. Se suponía que su colaboración Lulu sería innovadora, combinando la agresión de Metallica con la narración vanguardista de Reed. Cambio. Se convirtió en un campo de batalla de egos enfrentados y frustración creativa. Reed fue implacable, rechazando ideas con duras críticas, negándose a ceder y tratando a Metallica no como iguales, sino como su banda de acompañamiento. Hetfield, conocido por su temperamento ardiente y su fuerte visión artística, no tomó a bien la condescendencia de Reed. Las tensiones aumentaron durante las sesiones de grabación, con discusiones que surgieron sobre las estructuras de las canciones, las letras e incluso la comunicación básica. La actitud abrasiva de Reed irritó a Hetfield, quien se sintió sofocado e irrespetado. Lo que se suponía que era una fusión de genio, se convirtió en un tira y afloja emocional, dejando a ambos hombres amargados y exhaustos. Pero el conflicto de Reed con Hetfield fue solo un capítulo, una larga historia de relaciones tumultuosas. Mucho antes de Lulu, la naturaleza volátil de Reed ya había dejado un rastro de alianzas rotas, comenzando con su propia banda, The Velvet Underground. Si bien la banda revolucionó la música rock a finales de los años 60, detrás de escena, era un polvorín de disputas artísticas y traiciones personales. La relación de Reed con su compañero de banda John Cale fue particularmente tóxica. Su química creativa era innegable, pero también lo era su resentimiento mutuo. Las tendencias controladoras de Reed chocaron con el estilo experimental de Cale, lo que llevó a discusiones explosivas sobre la dirección de la banda. La tensión llegó a un punto crítico cuando Reed, impulsado por el ego y la paranoia, orquestó la expulsión de Cale de la banda, una traición que fracturó su amistad para siempre. Incluso después de la partida de Cale, el dominio de Reed creó un ambiente tóxico dentro de The Velvet Underground. Intimidaba a sus compañeros de banda, rechazaba las ideas que no se alineaban con su visión y cultivaba una atmósfera de miedo y resentimiento. Para cuando dejó la banda en 1970, no fue una salida elegante. Fue un escape de una dictadura creativa que había construido y luego destruido. El antagonismo de Reed no se limitó a sus compañeros de banda. Su desprecio por la industria de la música era legendario y lo llevaba como una insignia de honor. Despreciaba a los ejecutivos de las discográficas, viéndolos como trajes sin alma que priorizaban las ganancias sobre el arte. Este desdén a menudo conducía a arrebatos públicos, disputas contractuales y relaciones profesionales saboteadas. Uno de los ejemplos más infames fue su álbum Metal Machine Music de 1975, una grabación de ruido experimental abrasiva que muchos creen que fue el dedo medio de Reed a su sello. El álbum era imposible de escuchar para los estándares convencionales, lleno de bucles de retroalimentación chirriantes
y desprovisto de melodía. Los críticos lo destrozaron, los fans quedaron desconcertados y el sello estaba furioso. Pero a Reed no le importó. Su opinión fue el acto de desafío definitivo, una prueba de que no podía ser controlado. La arrogancia de Reed hizo que fuera difícil de manejar, y quemó puentes con figuras de la industria que intentaron controlarlo. Se enfrentó con productores, se negó a promocionar álbumes que sentía que estaban comprometidos y, a menudo, concedía entrevistas llenas de sarcasmo y desprecio. Para Reed, la industria de la música no era una plataforma para el arte, era el enemigo. Debajo del exterior abrasivo de Reed, había un hombre que luchaba contra profundos demonios personales. Sus luchas contra la adicción estaban bien documentadas. Heroína, anfetaminas, alcohol, lo que sea. Abusó de ello. Pero su abuso de sustancias no se trataba solo de escapismo. Estaba entrelazado con su identidad, alimentando tanto su creatividad como su autodestrucción. El consumo de drogas de Reed condujo a un comportamiento errático, arrebatos violentos y períodos de depresión debilitante. Era conocido por su temperamento volátil, que a menudo se volvía abusivo en las relaciones personales. Relatos de antiguos amantes describen a un hombre que podía ser encantador un momento y cruel al siguiente, oscilando entre la manipulación emocional y la agresión directa. Su vida personal era una caótica red de romances tóxicos y conexiones fugaces. Tuvo relaciones turbulentas tanto con hombres como con mujeres, marcadas por los celos, la infidelidad y el abuso emocional. La incapacidad de Reed para mantener relaciones estables y saludables reflejaba su vida profesional. Intensa, apasionada, pero última instancia insostenible. Imaginen esto. Un chico que crece en la gris extensión suburbana de Freeport, Long Island. Con sueños demasiado grandes para caber dentro de las paredes del modesto hogar de su familia. Su nombre era Lou Reed, un alma inquieta y rebelde con una mente electrificada por la poesía, el rock and roll y las crudas corrientes subterráneas de un mundo que la mayoría de la gente prefería ignorar. Pero detrás de la personalidad genial y desafiante que luego lo definiría, había un joven aplastado bajo el peso de las expectativas de su familia y la brutal traición que lo perseguiría por el resto de su vida. La relación de Lou con sus padres no era solo tensa, era un campo de batalla. Su padre, un contador estricto y sin tonterías, veía las tendencias artísticas de Lou con un desprecio apenas disimulado. La música, la escritura, eran distracciones, no carreras. Su madre, más pasiva pero igualmente cómplice, parecía flotar entre la indiferencia y la silenciosa desaprobación. Pero no fue solo la falta de calidez emocional lo que lo marcó. Fue algo mucho más oscuro. A la tierna edad de 17 años, los padres de Lou lo sometieron a terapia electroconvulsiva, terapia de choque para corregir su bisexualidad. Piensa en eso. Un adolescente que ya está lidiando con la identidad y la autoestima, atado a una cama de hospital, sometido a descargas eléctricas bajo la fría mirada clínica de médicos que creían que lo estaban arreglando. Las mismas personas que se suponía que debían protegerlo sancionaron un procedimiento que dejó no solo cicatrices físicas, sino profundas heridas psicológicas. Su recuerdo de esta traición no solo quedó grabado su mente, estaba marcado a fuego su alma. Esto no era terapia. Fue un acto de violencia disfrazado de medicina. La rabia, la confusión y el dolor de Reed por esta experiencia se filtraron su música. Sus letras crepitan con la ira de un hombre que había sido exiliado emocionalmente por su propia sangre. Nunca perdonó a sus padres. Realidad no. La grieta que se abrió durante su adolescencia se convirtió en un abismo infranqueable, lleno de años de resentimiento, cenas silenciosas y cartas sin respuesta. Las canciones de Reed se convirtieron en su forma de confrontación, cada letra un dedo medio al pasado que se negaba a olvidar. Pero incluso mientras se labraba una vida que desafiaba todo lo que representaban sus padres, Lou nunca se libró de su sombra. Las cicatrices de su educación no se desvanecieron con la fama, sino que se profundizaron. Sus relaciones con amantes,
amigos y colaboradores estuvieron marcadas por el mismo frío desapego y la rabia latente que había aprendido Casa. Reed buscó el control todos los aspectos de su vida, su arte, sus relaciones, su imagen pública, tratando desesperadamente de ejercer poder sobre el caos emocional que no podía contener. Era un hombre atormentado no por el pasado sí, sino por los ecos de una infancia que pasó escuchando que estaba mal por simplemente existir como era. El éxito no hizo nada para curar esa herida. Los aplausos, el reconocimiento de la crítica, la reverencia cultural, fueron victorias vacías frente al vacío emocional que dejó el rechazo de su familia. Detrás de las gafas de sol, debajo de la chaqueta de cuero, todavía estaba ese adolescente, hirviendo de palabras tácitas que nunca podría decirles a sus padres. Raros y fugaces momentos. Reed insinuó el dolor, su voz goteando amargura al hablar de su educación. Pero nunca permitió que la verdadera vulnerabilidad saliera a la superficie públicamente, prefiriendo enterrarla bajo capas de sarcasmo y cinismo. Era como si reconocer la profundidad de su dolor le diera más poder. Y Lou Reed era, ante todo, un hombre obsesionado con el control. Sin embargo, la tragedia de Lou Reed no fue solo el trauma que sufrió. Fue cómo lo llevó. Cómo lo transformó un artista venerado por su honestidad cruda, pero incapaz de enfrentar sus propias verdades. Su vida fue una actuación desafiante, una negativa a dejar que las personas que lo quebraron vieran lo profundamente que habían tenido éxito. Pero debajo de ese desafío había un hombre que luchaba para siempre contra los fantasmas. Con cada canción, un intento desesperado de ahogar los ecos de una familia que nunca lo vio realmente por quien era. La naturaleza confrontacional de Reed se extendió más allá de las relaciones personales y profesionales. Era un imán para las disputas públicas. Su infame enfrentamiento con David Bowie, los años 70, es material de leyenda del rock. Si bien Bowie inicialmente ayudó a revivir la carrera solitario de Reed, su amistad se agrió rápidamente. Reed resintió la influencia de Bowie sobre su trabajo, lo que llevó a una confrontación estado de ebriedad, donde Reed agredió físicamente a Bowie, un club nocturno de Nueva York. También tuvo una larga disputa con Lester Bangs, el influyente crítico de rock. Su relación antagónica se desarrolló en la prensa, con Bangs criticando el trabajo de Reed y Reed respondiendo con desdén venenoso. Pero debajo de la hostilidad había una fascinación mutua. Un baile disfuncional entre el artista y el crítico que difuminaba las líneas entre la animosidad personal y el respeto profesional. El desdén de Reed no se reservó para las celebridades. Frecuentemente se enfrentaba con periodistas, dando entrevistas llenas de sarcasmo, hostilidad e insultos directos. Se deleitaba en incomodar a los entrevistadores, usando el ingenio y la arrogancia como armas. Para Reed, cada interacción era una batalla, cada conversación, una oportunidad para afirmar su superioridad. La vida de Lou Reed fue una sinfonía de contradicciones. Un hombre capaz de una profunda brillantez artística, pero paralizado por demonios personales. Su legado se trata tanto de su música como de los conflictos, escándalos y autodestrucción que lo definieron. Las revelaciones de James Hetfield han despegado las capas, exponiendo la realidad cruda y sin filtros de trabajar con Reed. Un genio cuya brillantez a menudo se veía ensombrecida por su propia amargura. Pero tal vez eso es lo que hizo que la música de Reed fuera tan poderosa. No estaba pulida ni era perfecta. Era irregular, cruda e impenitentemente real. Sus canciones no eran solo arte, eran cicatrices de batalla. Cada nota, un testimonio de una vida vivida al límite. Lou Reed no solo creó música, la personificó.